No sabe que millones de personas conocen su nombre. No sabe que cada nuevo dato que envía aparece en medios de comunicación de todo el mundo. Ella solo hace aquello para lo que fue construida. Seguir adelante y seguir enviando información es una idea extraña, pero también profundamente fascinante, porque mientras nosotros cambiamos de teléfonos cada pocos años, esa pequeña nave continúa utilizando sistemas diseñados hace casi 5 décadas y todavía funciona, aunque lo mejor todavía estaba por llegar, porque antes de abandonar definitivamente nuestro vecindario cósmico, la Voyager llevaba consigo algo que muy poca gente conoce. Un mensaje, no para nosotros, sino para cualquiera que pudiera encontrarla algún día. Y cuando descubrí lo que había dentro de ese mensaje, entendí que esta misión nunca fue solo un proyecto científico. Fue mucho más que eso. Fue una cápsula del tiempo, un saludo de toda la humanidad, lanzado hacia un océano infinito del que todavía sabemos muy poco. Y precisamente ahí comienza la parte más increíble de toda esta historia. Ese día despegó una pequeña nave que, según los cálculos de la NASA, Three, debía two, funcionar one. apenas unos años. Su misión Lift era off. sencilla: visitar Júpiter, después Saturno, enviar fotografías, recoger algunos datos científicos y terminar su trabajo. Nada hacía pensar que aquella pequeña nave acabaría convirtiéndose en una leyenda. De hecho, si alguien le hubiera dicho a los ingenieros de aquella época que seguiría funcionando casi medio siglo después, probablemente se habría reído. Y sinceramente, yo también lo habría hecho, porque hablamos de una tecnología diseñada cuando Internet todavía no existía como lo conocemos hoy, cuando los ordenadores ocupaban habitaciones enteras, cuando un teléfono móvil era poco más que un sueño. Y aún así, esa tecnología sigue funcionando mejor que muchos dispositivos modernos. Eso dice mucho de cómo fue construida, pero la Voyager no solo sobrevivió, superó todas las expectativas. Cuando llegó a Júpiter, empezó a enviar imágenes que cambiaron para siempre nuestra visión del planeta más grande del sistema solar. Las tormentas, las lunas, los detalles de su atmósfera, todo aparecía con una claridad nunca vista hasta ese momento, y cuando terminó allí, continuó hacia Saturno. Cada fotografía era mejor que la anterior. Cada dato respondía a preguntas que los científicos llevaban décadas intentando resolver. La misión ya era un éxito absoluto, había cumplido todo lo que prometía. Y, sin embargo, la NASA tomó una decisión que acabaría cambiando la historia de la exploración espacial. En lugar de dar la misión por terminada, decidieron seguir escuchando. Decidieron dejar que la Voyager continuara viajando, sin destino, sin fecha de regreso, simplemente hasta donde pudiera llegar. Y aquí hay algo que siempre me impresiona. La Voyager no sabe que es famosa. Hay una pregunta que no he podido quitarme de la cabeza desde que empecé a investigar esta historia. ¿Cómo es posible que una máquina construida hace casi 50 años siga hablándonos desde un lugar donde ningún ser humano ha estado jamás? Y lo más inquietante, hace no mucho, esa máquina empezó a enviar información que nadie consiguió entender. No dejó de funcionar, no perdió el contacto con la Tierra, no explotó, simplemente sus mensajes dejaron de tener sentido. Cuando leí esa noticia por primera vez, pensé que sería el típico titular exagerado de Internet. Una sonda vieja, un ordenador antiguo, algún fallo sin demasiada importancia. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que la realidad era mucho más sorprendente, porque la Voyager 1 no es una nave cualquiera, es el objeto construido por el ser humano que ha viajado más lejos que cualquier otro. Mientras tú estás viendo este vídeo, ella continúa avanzando, segundo tras segundo, completamente sola, y eso hace que la historia cambie por completo, porque cuando algo falla ahí fuera, no existe un equipo de astronautas que pueda ir a repararlo. No hay posibilidad de enviar una misión de rescate, no hay una segunda oportunidad. Solo queda esperar,
esperar más de 20 horas para que una señal llegue hasta la nave y otras 20 horas para recibir la respuesta, casi 2 días para comprobar si una simple orden ha funcionado. Solo imaginar esa situación ya me parece increíble. Estamos acostumbrados a tener respuesta inmediata para todo. Enviamos un mensaje y llega en segundos. Hacemos una videollamada al otro lado del planeta y apenas hay retraso. Pero con la Voyager, cada conversación dura casi 2 días, y aún así seguimos hablando con ella. Eso, por sí solo, ya me parece una de las mayores hazañas tecnológicas de nuestra especie. Pero para entender realmente por qué esta historia ha dado la vuelta al mundo, tenemos que viajar hasta el principio. Todo comenzó el 5 de septiembre de 1977. Y precisamente ahí comienza la parte más increíble de toda esta historia. Porque ese mensaje no era simbólico, ni filosófico, ni algo que los científicos añadieron como curiosidad. Era físico, real, y todavía hoy sigue viajando fuera del sistema solar, en silencio, a miles de millones de kilómetros de nosotros. Y lo irónico es que ese mensaje fue creado en los años 70, cuando ni siquiera sabíamos con certeza cómo se vería el espacio interestelar. La idea era simple, pero al mismo tiempo casi absurda. Si una civilización lo suficientemente avanzada encontraba la Voyager, ¿cómo podríamos explicarle quiénes somos sin compartir idioma, cultura o historia? La respuesta fue una cápsula del tiempo. El llamado Golden Record, un disco de oro, grabado con sonidos, imágenes y datos de la Tierra. Pero lo interesante no es lo que tiene, sino lo que significa, porque dentro de ese disco no hay solo ciencia, hay humanidad comprimida en 12 pulgadas. Imagina esto por un segundo, un objeto flotando en un vacío absoluto, sin ruido, sin fricción, sin posibilidad de ser recuperado, y dentro de ese objeto, la voz de una madre dando la bienvenida a su hijo, el sonido del viento, risas, tráfico de una ciudad, música de distintas culturas, y saludos en 55 idiomas, no para nosotros, sino para alguien o algo que quizá nunca llegue. Y aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda, porque la Voyager 1 ya no está cerca de nosotros, está tan lejos que la luz del Sol tarda más de 20 horas en alcanzarla, y cualquier señal desde la Tierra tarda casi un día entero en llegar, y otro día entero en volver. Eso significa algo muy simple. Si hoy la NASA envía una orden, no sabremos si funcionó hasta dentro de casi 2 días, en un mundo donde todo tarda milisegundos. Esto es prácticamente otra realidad. Pero lo realmente inquietante no es la distancia, es el silencio, porque en los últimos años algo cambió. La Voyager empezó a enviar datos que no encajaban, no eran errores simples, no eran pequeñas interferencias, era como si el lenguaje de la máquina empezara a romperse. Mensajes incompletos, señales repetidas, datos que no seguían patrones conocidos, y en ese momento ocurrió algo que llamó la atención de los ingenieros de la NASA. La nave no había dejado de funcionar, pero parecía estar hablando mal. Al principio pensaron en lo obvio: radiación, desgaste, errores acumulados después de casi 50 años de funcionamiento, pero cuanto más analizaban las señales, menos sentido tenía todo, porque había partes del sistema que seguían perfectamente estables, y otras que, sin razón aparente, fallaban de forma intermitente, como si algo estuviera afectando solo a ciertas zonas de la nave, y aquí es donde aparece una de las ideas más extrañas de toda esta historia. La Voyager no fue diseñada para durar tanto, no estaba pensada para resistir el entorno interestelar, no tenía piezas de repuesto, no tenía mantenimiento, no tenía segunda oportunidad. Y aún así, sigue funcionando, a su manera. Pero lo que la hace realmente única no es solo su longevidad, es su soledad. Porque ahora mismo, la Voyager es el objeto humano más alejado de la Tierra,
No hay nada más allá, no hay otra misión más lejos, no hay comunicación alternativa. Solo ella y el vacío, y esto cambia completamente cómo entendemos la historia, porque cuando una nave falla en la Tierra, hay ingenieros, hay laboratorios, hay piezas de repuesto, hay pruebas, hay tiempo, pero cuando algo falla en la Voyager, la única herramienta que tenemos es la paciencia. Paciencia de casi 48 horas por cada intercambio, paciencia para interpretar señales débiles, paciencia para reconstruir sistemas que ya no existen físicamente en ningún laboratorio moderno. Y aún así, nadie la ha apagado, nadie ha decidido dejar de escucharla, porque en cierto modo la Voyager ya no es solo una nave, es una línea directa con una época en la que la exploración espacial todavía era experimental, cuando todo se construía sin garantía de éxito, cuando el objetivo no era la eficiencia, sino llegar más lejos que nunca antes. Y aquí viene la parte que casi nadie considera. La Voyager no solo está viajando en el espacio, también está viajando en el tiempo, porque su tecnología pertenece a una era donde los ordenadores eran miles de veces menos potentes que los de hoy, donde no existía Internet, donde enviar una imagen era un proceso lento, frágil y extremadamente limitado. Y aún así, esa tecnología es la que está sobreviviendo fuera del sistema solar. No la moderna, no la más avanzada, la antigua. Esto plantea una pregunta incómoda. Si algo tan limitado técnicamente puede sobrevivir durante medio siglo en el espacio, ¿qué significa realmente tecnología avanzada? Mientras tanto, en la Tierra, cada pocos años reemplazamos dispositivos que funcionan perfectamente, cambiamos sistemas, actualizamos hardware, descartamos lo que todavía sirve, pero la Voyager hace lo contrario, no evoluciona, no se actualiza, no mejora, simplemente resiste, y quizás eso es lo que la hace tan fascinante, porque representa una idea casi olvidada, construir algo que no dependa del tiempo. Pero la historia no termina aquí, porque hay un detalle que cambia por completo cómo deberías ver esta misión. La Voyager no solo fue enviada para explorar, fue enviada para desaparecer. Nadie esperaba que siguiera siendo útil después de Júpiter y Saturno. Nadie esperaba que saliera del sistema solar. Nadie esperaba que siguiera enviando señales casi 50 años después. Y sin embargo, lo hizo. Y ahora, mientras lees esto o ves este vídeo, la Voyager está a más de 24.000 millones de kilómetros. Sigue alejándose, sigue enviando datos, sigue funcionando con sistemas diseñados antes de que Internet existiera. Pero lo más importante no es lo que está haciendo, sino lo que representa, porque en algún punto de su viaje, la Voyager cruzará una frontera que ningún ser humano podrá ver en directo. Entrará completamente en el espacio interestelar profundo, un lugar donde el Sol ya no domina, donde la influencia de nuestra estrella desaparece, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino ausencia de referencia. Y cuando eso ocurra, la Voyager seguirá siendo lo único humano allí. Un objeto construido por una especie que aún no ha aprendido a viajar más allá de su propio sistema estelar, pero que ya dejó una huella fuera de él. Y aquí es donde la historia te deja una última idea difícil de ignorar. Quizás la Voyager nunca estaba destinada a volver. Quizás nunca estaba destinada a ser reparada. Quizás su verdadero propósito no era durar, sino demostrar que algo hecho por nosotros puede llegar más lejos de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Y ahora cada señal que envía no es solo un dato científico, es una confirmación silenciosa de algo mucho más grande, que incluso una máquina creada hace medio siglo puede seguir existiendo en el lugar más hostil del universo conocido. Y mientras siga enviando datos, seguirá contando la misma historia, sin palabras, sin emoción, sin intención, solo una señal, atravesando el vacío, recordándonos que todavía no hemos terminado de explorar ni siquiera nuestro propio vecindario cósmico.